Lo que hay es que tener el mensaje de la hora diciendo con profecía que Cristo ya viene. Que quiere verse pronto con Jesús. ¿Por qué no le damos a la iglesia pasto fresco? Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté. Amigos, cantemos el himno número 174 del Himnario Adventista. Mira los hitos de la humanidad, mira los hitos, su continuidad. 4 imperios han pasado ya, y desde ahora mira el porvenir. Mira los hitos, proféticas señales del gran mensaje dado a Daniel. Mira los hitos, proféticas señales de aquel profeta fiel. La última estrofa. La roca eterna desmenuzará todos los reinos de la humanidad, y Jesucristo establecerá su reino eterno, nuestra heredad. Mira los hitos, proféticas señales del gran mensaje dado a Daniel. Mira los hitos, proféticas señales de aquel profeta fiel. Amén, amén. Oramos. Bendito y amado Dios, te damos muchas gracias por esta oportunidad de transmitir y compartir tu palabra. Acompáñanos y bendícenos, y que el Espíritu Santo sea el que dirija todo lo que se dirá, para que caiga en oídos receptivos y espirituales. Amén. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entramos al tema Mira los hitos de la humanidad, basado en este himno del Himnario Adventista, himno 174. Sigue azotándonos la pandemia, es mundial, y Estados Unidos se ha vuelto el primer país sufriendo este caso. Ya son más de 3 millones de infectados y más de 130,000 de personas que han muerto. ¿Tendrá esto que ver con los hitos de la humanidad basados en el libro de Daniel? Pues sí, tiene que ver. ¿Cómo que no? Medularmente. La Biblia nos dice, y por honor al tiempo habrá textos que no leeremos, que habría pestes, enfermedades, pandemias. Lo que hoy convierte este COVID-19 en una señal del fin, del tiempo del fin, es que con tantos recursos de la ciencia y de la ciencia médica especialmente, es increíble que un virus microscópico se esté riendo de toda la humanidad, de todos los médicos. Aquí mismo en Miami hay un hospital que se llama Jackson Memorial Hospital, donde es uno de los mejores de todo el país y del mundo. Y ahí se está riendo el COVID-19. Si hubiera tiempo, les leería, pero no hay tiempo para abarcar todo esto. Las noticias
que me acaban de llegar de Honduras, donde hay cientos de enfermos en el mundo adventista, donde por lo menos se reportan 9 muertos y hay muchos contagiados. Luego también me llegó la noticia desde México, donde se dice que han habido ya más de 275 muertos allá en México, país aquí que es fronterizo con Estados Unidos, donde he vivido en el campo y donde he predicado mucho en todo México. Y por lo menos 275 muertos hasta el jueves, más dentro de ellos incluso pastores adventistas y no de la tercera edad, muchos familiares también de hermanos adventistas. ¿Cuánto durará esta pandemia? Dios solamente lo sabe. ¿Qué solución tendrá? Solamente Dios lo sabe. Nosotros no sabemos. Dios tiene el timón completo en sus manos, como siempre lo ha tenido, como lo tiene hoy y lo tendrá por la eternidad también. Amén. Pero esto mismo, hermanos, abundando más en lo que tratamos en el tema anterior, nos debe hacer pensar a los cristianos del mundo entero que algo está ocurriendo y que Dios quiere que nos demos cuenta de algo muy importante. Y es que todas estas cosas, según la Biblia nos lo dice, están presentadas como señales del fin del tiempo del fin. Ya estamos en esa situación y tenemos que despertar, no para lamentarnos ni llorar. Hay que pedirle a Dios muchas fuerzas para no deprimirnos, no desconsolarnos, no perder el ánimo, el entusiasmo espirituales. Pero bien, Dios está dispuesto a seguirnos rodando y nosotros debemos estar preparados para poderlo recibir, para podernos gozar en esas bendiciones. Amén. Tengan bien claro que en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 12, que por eso este himno lo menciona, hay muchos mensajes como este. Daniel 12:3, un capítulo que todavía tiene mucha complejidad para ser entendido total en esos 13 versículos, cortitos pero tremendos. Dice el versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Hay que pedirle a Dios que nosotros seamos del grupo de los entendidos, que aunque humildes, pero estamos buscando entender las cosas de Dios. Dice en el versículo 10 también, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Esto es un reto. Yo oro permanentemente, Señor, ilumina a todos los cristianos del mundo, a los cristianos metodistas, pentecostales, evangélicos, sobre todo a los adventistas, para que podamos ser de ese grupo de los entendidos, que podamos en este tiempo resplandecer por nuestra fe colocada en Jesús y también por el entendimiento de los tiempos que estamos viviendo. Hay una trampa que está cernida sobre el pueblo de Dios, y es que muchos dicen así, incluso muchos adventistas, vivamos hoy como si fuera nuestro último día en la tierra, de que el COVID nos fulminara. Vivamos hoy como si este fuera nuestro último día en la tierra. Pero dicen así a los que yo les he escuchado, y aún hubo veces que yo lo repetí, pero hagamos planes como si demorara 100 años. Hermanos, esa declaración, si ustedes la analizan bien, es incongruente.
Yo no puedo vivir hoy como si Cristo viniera hoy, pero a la vez estar haciendo hoy planes como si demorara 20, 40, 100 años. Esto es totalmente imposible. He buscado las fuentes de donde alguien sacó o inventó esta cita y yo no la he encontrado en ningún lugar. Solamente he encontrado que dice, vivamos hoy, y la leo textualmente, debemos velar, obrar y orar como si este fuese el último día que se nos concede. Repito, debemos velar, obrar y orar, así que velar, obrar y orar como si este fuese el último día que se nos concede. No se puede dejar para mañana. No pueden embargar los planes de aquí a un año, 5 años, 20 años, 40 años, 80, 100 años. Hermanos, hay que vivir hoy, y más con esta pandemia, como si este fuera nuestro último día en la tierra, que puede ser por el COVID-19, puede ser por un infarto, por un stroke, como dicen acá en Estados Unidos, por un accidente de cualquier tipo, de momento la persona se cae muerta. Es por eso hoy, hermanos, y esto me ha hecho pensar mucho a mí, para mi vida particular, hay que vivir hoy como si este fuera nuestro último día en la tierra. Y hoy debemos estar consagrados al Señor, debemos estar preparados, debemos estar viviendo a la altura del momento que vivimos, y no con miedo y desánimo, sino preparándonos. Y ahí, Señor, si me llega la muerte, yo anoche mismo oré, Señor, si paso de este sueño al sueño de la muerte, Señor, yo quiero tener todo arreglado contigo, porque yo no quiero perderme. Yo llevo ya, desde que nací, ya hace más de 73 años de un vientre cristiano, y he estado todo ese tiempo nadando a veces contra la corriente para llegar a la orilla divina. Y yo no quisiera ahogarme llegando a la orilla. Esto me lo decía mucho mi difunta madre cristiana adventista. Hijo, ten cuidado que no hayas nadado tanto tiempo y que finalmente llegue el momento y ya estando ahí cerca de la orilla te desanimes, o el pecado o lo que sea. Hermanos, esto debemos tenerlo en cuenta. Hay que vivir hoy, como si fuera nuestro último día en la tierra. Y no porque estamos anunciando la muerte, ni porque deseamos morirnos, ni porque vamos a practicar el suicidio. No, sencillamente porque hay que vivir hoy como si este fuera nuestro último día en la tierra. Sencillamente, no hay cómo darle vuelta a esta situación. Fíjense si esta esperanza es cierta, que en la ocasión pasada estuvimos nosotros, y ahora volvemos al libro de Daniel capítulo 12, versículo 2, donde, hermanos cristianos, y esto lo dice la Biblia, no es un asunto de algún libro particular, dice, y del polvo de la tierra, estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, es decir, de los que han muerto. Algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. Así lo dice esta versión de las Escrituras. Esa resurrección ocurrirá, ya ocurrió una similar, como les dijimos en la ocasión pasada, en aquella madrugada dominical que Cristo resucitó. Esa resurrección que muchos le llamamos especial, que le llamamos parcial, porque no son todos, nosotros entendemos que será la réplica
aquella que ocurrió cuando Jesús resucitó aquel domingo. Y es que aquí, como leemos en San Mateo capítulo 27, desde el versículo 50 hasta el 54, dice: entonces se volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Murió. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas, se abrieron los sepulcros, y muchos de los santos que habían muerto resucitaron, salieron de los sepulcros, y después de la resurrección de Jesús, esto es detalle claro, después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Fue algo conmovedor. La muerte de Jesús produce ese terremoto tan tremendo. El velo del templo judío, que era sacratísimo, se rompe, se rasga de arriba a abajo y se abren sepulcros, pero no resucitaron en ese momento. Quedaron ya abiertos los sepulcros para que el domingo en la madrugada, cuando las primicias de la resurrección, que fue nuestro Señor Jesucristo, que es, resucitara, después Él resucitaría a esas personas que eran justos. ¿Y cómo unir eso al fin del tiempo, del fin que estamos viviendo? En el libro de homólogo de Daniel, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dice: miren que viene en las nubes, y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Los que estamos viviendo hoy día somos, o si llegamos con vida a ese acontecimiento, o si hemos muerto en ese día, resucitaremos momentos antes de que venga Jesús para preceder lo que es ya la segunda venida de Cristo. Y ahí estarán vivos los justos que no hayan muerto. Dios los haya protegido en una forma maravillosa para llegar con vida hasta esa noche de la liberación final. Pero faltan otros justos. Esos justos están muertos, que han muerto desde Abel, que fue el primero que murió, hasta el cierre de la gracia, que fue la oportunidad que Dios le dio a esta humanidad para prepararse, que por eso hay que vivir hoy como si fuera nuestro último día en la tierra. Eso a la vez debe, además de llevarnos a una preparación, debe llevarnos a una esperanza más concreta en que, mira, para eso yo tantos años, yo mismo a veces lo pienso, casi 74 años esperando que Cristo venga, y puedo morir en cualquier momento, y entonces yo no voy a ver a Cristo venir, lo veré después que haya venido. No, hermanos, no. La Biblia, y no tenemos tiempo para profundizar en estas cosas porque el tiempo es limitado por aquí por Zoom, la Biblia dice claramente que aún los que vivimos hoy, que creemos en la segunda inminente venida de Jesús, podemos tener el consuelo, la esperanza, no dada por mí, ni por los hombres, ni por una organización religiosa, o por la idea particular de alguien, no. El cielo sabía que todo el que muere hoy creyendo que va a ver a Cristo venir, el que muere hoy, desde 1844 para acá, muere con la esperanza de ver venir a Jesús
en las nubes de los cielos, que no es lo mismo que verlo después que vino. No es lo mismo, ni se escribe igual. Esa esperanza tenemos que enraizarla. Es algo más que nos ayuda a no temerle al COVID-19, a no vivir, ay, que si me muero y que yo no voy a ver a Cristo venir, y ay, mi familia sí lo va a ver y yo no, o los hermanos sí lo van a ver, pero yo no. No, hermanos, no. Nosotros, unidos a los que vivan hasta ese momento, nos vamos a unir en un momento anterior a la segunda venida de Cristo. No sabemos cuánto tiempo es, pero ahí resucitarán los cristianos que hayan muerto, preparados para la segunda venida de Cristo, para verle venir, como dice Apocalipsis 1:7. Miren que vienen las nubes y todo ojo, todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Es decir que a los que crucificaron a Cristo, los que programaron su muerte, que a la vez era para nuestra salvación eterna, todos los que se rieron, se mofaron de él, dijeron, ¿a quién queremos? A Barrabás. Y al Cristo, ¿qué le hacemos? Crucifícale. Y bueno, ahí estarán resucitados para ver venir ya no al niño de Belén ni al indefenso Jesús que vivía en sus días, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores, Todopoderoso. Y entonces también resucitarán los enemigos más acérrimos de Cristo a través de la historia. Ahí seguramente estarán Nerones, Césares, papas, tantos de la cruzada, de la mal llamada Santa Inquisición, etcétera. Ahí van a resucitar para verlo venir como Rey de Reyes y Señor de Señores, y luego los otros justos de todas las edades, desde 1844 para atrás, resucitarán, pero cuando ya Cristo haya venido y desde las nubes, porque él no va a tocar tierra, diga, levantaos, levantaos, levantaos. Pero ya él levantó primero a los que habremos, si es que yo estoy en el grupo muerto hoy día, con esta viva esperanza y preparados cada día como si fuera nuestro último día en la tierra. Por eso yo les decía en el tema anterior, no le temamos a la muerte, lo que tenemos es que estar preparados cada día, no mañana. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No estés esperando a tener los síntomas del COVID para entonces. No estés esperando a verte en un centro hospitalario, o como a mí, aquí muchas personas aún en Estados Unidos, hay hospitales que no les han podido recibir, no hay camas, no hay respiradores, no hay oxígeno, no hay. Y están ahí en la lucha, y eso que este es el primer país del mundo, una potencia médica de envergadura, donde se sobran los recursos materiales y científicos para atender. Eso es algo deprimente, y oyendo que ya en Honduras muchos hermanos nuestros muertos y familiares, y además de los contagiados, y en México tantos también ya hermanos muertos. Yo escuchaba hace poco una noticia aquí en Estados Unidos de un pastor cristiano que informaba que se había enterado de que un colega de él, pastor también, y que tiene una iglesia en Nueva York, que estaba contagiado el pastor y toda su congregación, y pidiendo él que se orara por ellos. Es algo, hermanos, fuerte. Pero nosotros tenemos una esperanza. Lo que eso sí, repito, hay que vivir hoy como si fuera nuestro último día en la tierra. Habiendo arreglado todos los problemas con los seres humanos
Y de paso, si hay alguno que me está escuchando, con quien he tenido problemas y dificultades, como pecadores que somos, perdónenme. Y yo también les perdono a ustedes. Yo no, gracias a Dios, Él me ayuda a no guardar afectaciones ni nada, aunque es difícil como humano, pero el Señor tiene poder para eso. Y a todos yo les pido perdón. Y el que se considere que ha tenido algún problema conmigo, yo lo tengo perdonado también, hermanos, pero hay que arreglar hoy, y si estamos cayendo repetidamente en el mismo pecado y no nos acabamos de levantar, y el que tiene que casarse con la dama o el hombre que vive no se ha casado, o el que tiene una deuda la sigue aumentando y no trata de resolverlo, o el que está practicando algo indebido en su vida, que la Biblia claramente lo dice, arréglelo ya, no espere a mañana. Use WhatsApp, use Zoom, emplee Messenger de Facebook, un correo electrónico, etcétera, 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 pero trate de vivir en paz con Jesús, arreglando todas sus cuentas. Yo me recuerdo, y eso que el COVID-19 no estaba en apogeo, que en cierta ocasión yo escucho a un pastor cristiano, yo estaba presente en la congregación, yo era el pastor de esa iglesia, pero le di la oportunidad de que él fuera el que predicara en esa ocasión. Y con mucho gusto, un gran predicador, todavía vive, es mucho mayor que yo, debe tener mucho más de 80 años, pero vive todavía, porque él ha llevado siempre la reforma pro salud, se ha cuidado, es un hombre de fe, de oración, vive también aquí en Estados Unidos con toda su familia, su esposa, que también es bien anciana, y sus 3 hijos casados, ya con nietos, y en medio de la predicación, que no recuerdo de qué trataba, él dijo, ay hermanos, qué triste yo me siento a veces, porque el saber que en cualquier momento, ya por mi edad, y les estoy hablando de unos 40 años atrás, pero él ya sentía el peso de los años y ay, qué lástima que yo muriera mañana o muriera hoy y yo no voy a ver venir a Cristo, qué triste. Y es un hombre tremendamente investigador de las Sagradas Escrituras, con una fe en las Sagradas Escrituras, pero digna de imitar. Para mí ha sido siempre una inspiración ese pastor cristiano, y una familia bien ordenada, bien organizado, él teniendo responsabilidades administrativas en su organización, y dijo él, ay hermanos, que cuánto dolor me da que si yo muero hoy, me imagino que si hoy él no ha rectificado esto, que ya yo lo he compartido, para que él se llenara de esta esperanza, y si yo muriera hoy y no voy a ver venir a Cristo, yo le pido que él me mantenga con vida hasta que él venga. Y después yo conversé, no, mire, en Daniel capítulo 12, versículo 2, unido a Apocalipsis 1:7, ahí nosotros leemos en la Santa Biblia que antes de que Cristo venga habrá una resurrección especial o parcial. ¿Quiénes van a resucitar en ella? Pues los que han sido fieles a Dios en esta recta final de 1844, tiempo de la iglesia de la Odisea, hasta acá. Van a resucitar. Gracias a Dios por esa bendita esperanza. Amén. Como Amén. también en esa resurrección especial resucitarán los que traspasaron a Cristo, como lo dice Apocalipsis 1:7, los enemigos más acérrimos que Cristo ha tenido a través de la historia. Pero llenémonos de esa esperanza. Esto es bíblico, esto no es una opinión particular mía. Hay miles y millones de cristianos en el mundo entero que hemos entendido, según Daniel 12:2,
Por eso cantábamos el himno Mira los hitos proféticas, señales, porque es que en el libro de Daniel es el único versículo donde se enumera esta resurrección dual. Resucitan unos para vida eterna, o como leímos en la Biblia, para siempre, y otros para condenación. Y eso debe llenarnos esperanza. A mí mismo, yo que llevo, ese pastor no es adventista de nacimiento, aunque creo que fue en su niñez, que su familia, sus padres maravillosos, que yo fui pastor de ellos, ya fallecidos, lo enseñaron, pero yo que desde el vientre de mi madre, por simbiosis, he estado recibiendo esta esperanza. Yo quisiera ver los cielos desgarrarse y ver la nubecita esa del tamaño de la palma de una mano, o más pequeña, como sea. El asunto es que será visual e irá aumentando, y ahí vendrá. Yo quisiera ver todo eso, pero desde el comienzo, no empacarme con la película cuando ya llegó a su final. Y gracias a ese Dios todopoderoso, para nosotros los cristianos del siglo XX, del final del siglo XIX, del siglo XX total y de lo que vamos del siglo XXI, podremos resucitar si estamos preparados el último día de vida para ver a Jesús aparecer en las nubes de los cielos. Amén. Amén. Noten si esto es importante, hermanos, que esto me ocurrió también con otro pastor en Argentina. Yo visité ese sábado un templo de esa congregación y a mí me habían llevado a Argentina para predicar, pero yo dije, no, hoy sábado yo no quiero predicar. Vamos a ir a tal templo para escuchar allí cómo se desenvuelven las cuestiones, ya que es un templo cristiano. Y allí fuimos, y bueno, cuando concluyó la sesión del programa público de la escuela sabática, hubo un pastor argentino, no totalmente joven, pero sí de unos 40 o 42 años, y me dijo, mire, pastor, lo invito para que dé la lección allí en la escuela sabática en mi clase, porque yo soy el maestro de los jóvenes allí. Y digo, bueno, ok, pero yo no pedí que me pusieran en esa responsabilidad, pero así fue, y entonces yo lo acepté. Dije, está bien, pastor, yo estoy dispuesto a hacerlo. Y allá fui, y se reunieron todos aquellos jóvenes de Buenos Aires en Argentina, y óigame, qué coincidencia que la lección de esa semana hablaba acerca de la resurrección. Una verdad que aún sigue siendo algo muy inaceptable para muchas personas que yo he pastoreado, a sus familiares. No, yo lo creo todo, me han dicho, pero eso de la resurrección, después que uno se vuelve polvo, volver a la vida y con una fisonomía que me reconozcan y saludable y para la eternidad. Pastor, mire, yo todo lo demás lo acepto, pero hasta ahí no llega mi fe. Y yo les he dicho, bueno, tienen que orar para que Dios les aumente la fe, como dijeron los discípulos al mismo Jesús. El asunto es que empieza la lección, yo empiezo a presentarla delante de aquellos jóvenes de Buenos Aires, y el pastor, y el versículo de memoria de esa lección era Daniel 12:2. Y después que lo volvimos a leer, o algunos jóvenes lo repitieron de memoria, yo les dije, una preguntita, ¿y esta resurrección de Daniel 12:2, cuándo ocurrirá? Todos los jóvenes dijeron, se ve que habían estudiado en cierto límite la lección de esa semana. No, esa resurrección será cuando Cristo venga. Y pastor, ¿que usted piensa también? No, yo pienso lo mismo. Esa resurrección es cuando Cristo venga ya. Después que ya esté ahí en las nubes, aquí cerquita de la tierra, pero sin tocarla, Él va a llamar
a todos los que han muerto y ahí van a resucitar esos de Daniel 12:2. Les digo, hermanos, no es así. Eso tenemos que estudiarlo bien. Pero ya los que lo hemos estudiado mejor y los que hemos llegado a más profundidades o el Señor nos ha querido revelar a nivel mundial, porque esto no es exclusivo mío. Incluso les dije, yo esto lo sé desde que yo era niño en la iglesia a donde yo asistía. Allí yo lo escuché en público, que laicos predicando y pastores predicando lo decían. Luego mi madre me lo repetía y yo lo tengo bien grabado desde esa etapa. Entonces, les digo, miren, eso va a ocurrir antes de que Cristo venga, momentos antes. ¿Cuántos momentos, qué extensión tiene eso? No lo sabemos. Pero de que va a ser antes, sí. Con la gracia cerrada y antes de que venga Jesús. Después de el tiempo de angustia, de las 7 postreras plagas, del decreto de muerte, ahí va a haber una noche de liberación, y en esa noche de liberación del pueblo de Dios se resucitarán esos que hayan muerto queriendo ver a Cristo venir, y esos que hayan muerto habiendo crucificado a nuestro Señor, o que han sido los peores enemigos que se tiene, que ha tenido Cristo a través de la historia, incluso matando a millones de cristianos. Todo el mundo se quedó estupefacto, y principalmente el pastor, qué lástima me dio, pero bueno, es que eso es lo que entendemos de acuerdo a la Santa Biblia y a su contexto perfecto de Daniel 12:2 y de Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Hermanos, ha llegado una hora de que esta esperanza en la palabra de Dios, no del pastor Zagarra, tenemos que cifrarla en todo lo demás de las Escrituras, pero sobre todo cifrarla en esta resurrección especial. Si Dios quiere alargarnos la vida y llegar con vida sin haber muerto, como serán miles de cristianos que Dios reservará hasta esa hora, bueno, amén. Pero y si no llegamos porque el COVID-19 nos haga daño u otro problema o la edad, en este momento estoy orando mucho por una hermana cristiana en Bolivia que me ha comunicado la familia que ya va a cumplir 76 años en septiembre y está muy enferma, y yo sé que ella ha tenido muchas intervenciones quirúrgicas en el pasado y ella misma me ha hablado de problemas que ha tenido, pero lleva ya muchos años, décadas en el mensaje cristiano correcto, y estoy orando por ella. A lo mejor se nos va, pero tenemos una doble esperanza de que va a resucitar, pero la segunda, que resucitará antes de que venga Jesús para verlo venir. Amén. Amén, hermanos. Amén. Llenémonos de esta esperanza. Yo la tengo también, aunque soy pecador como ustedes, pero trato de vivir hoy como si Cristo viniera hoy, porque hoy puede, como dice la Biblia, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. No es mañana, no es hacer planes como si demorara 5, 10, 20, 40, 60, 80, 100 años. No, hay que vivir hoy como si fuera el último, que los que queden vivos no queden con dudas de nuestra salvación, sino que entiendan perfectamente que nosotros hemos muerto, entregados al Señor, arregladas nuestras cuentas con Él y deseando poderle ver ya habiendo uno resucitado, si es que la muerte nos ha sorprendido. Mis amados hermanos, yo pudiera haberles hablado en esta ocasión de muchas otras cosas, pero yo veo a cuántos cristianos están deprimidos, desconsolados, que mire que el COVID y que está picándonos cerca y que nos puede dañar y que podemos morir. Mire estos cristianos de allá de Honduras y de México, y eso que no tenemos otras informaciones, porque tienen que haber muchos más en el resto del mundo,
y dentro del mundo cristiano ustedes saben que somos millones. Pero bueno, ahí tenemos la palabra de Dios. No hay por qué vivir así temiendo a la muerte. Tampoco es que le vamos a dar la bienvenida, porque hemos sido creados con el deseo de vivir para siempre, pero sencillamente lo que tenemos es que acoger el mensaje completo y como dice la palabra de Dios, estas cosas os he escrito para que en ellas tengáis esperanza. Y es una esperanza verdadera, no cifrada en los médicos, ni en la vacuna contra el COVID-19, ni en los hospitales, ni en que tengo conocimientos de medicina natural, no, cifrada en un Jesús que viene a buscar a su pueblo, y dentro de ese pueblo yo quiero estar, y por eso, hermanos, es que vivimos hoy como si fuera nuestro último día en la tierra.